Bueno, como les decía recién, el concepto central de este encuentro que vamos a compartir hoy tiene que ver con repasar esta introducción que habíamos hecho días atrás sobre la gestión de operaciones e introducirnos específicamente en algunas primeras ideas sobre lo que es la gestión de proyectos. ¿Están viendo todos mi pantalla, jóvenes? ¿Me confirman que estén viendo bien la imagen? Sí, sí, Bueno, sí, sí, se ve. perfecto, gracias, niñas. Bueno, ¿qué es lo que habíamos dicho entonces días atrás? Habíamos dicho que en esta segunda parte de nuestro programa íbamos a trabajar en todo lo que tenía que ver con la empresa de puertas hacia adentro, ¿sí? Fundamentalmente en estas cuestiones que tenía que ver con organizar el trabajo, dirigir a las personas y generar innovación. Y dentro de lo primero que nos habíamos planteado, esta cuestión de cómo organizar el trabajo, decíamos que independientemente de cuál sea la realidad puntual de nuestro emprendimiento, cuál sea el grado de avance, a qué se dedique específicamente, si se trata de bienes físicos, si se trata de servicios, la idea en todos los casos, si tenemos algunos asociados, o si tenemos ya algunos empleados, o si somos nosotros solos, o si estamos generando alianzas con otras personas, cualquiera sea también la realidad de esto, vamos a tratar que estas herramientas que compartimos nos puedan servir a todos de manera tal de poder trabajar mejor y ser más productivos. Y precisamente sobre esta historia, ¿no? De hay distintas situaciones y distintos niveles de avance que puede llegar a tener uno en el desarrollo de su emprendimiento o de su proyecto de negocios puntual. Decíamos, hay distintas etapas que nosotros siempre tenemos que tener claro en la cabeza, ¿no? Desde la etapa más que inicial, desde la etapa prenatal, podríamos decir, de nuestro emprendimiento, cuando solo lo que tenemos en la cabeza es apenas una idea, cuando esta idea se transforma en un proyecto real. Esto precisamente es aquello que les decía que en un determinado momento vamos a profundizar hoy, o vamos a empezar a trabajar hoy. Cuando hablar del proyecto no significa, ¿sí? No significa necesariamente que el emprendimiento todavía no exista o que todavía no tenga operaciones. Puede tratarse de un emprendimiento ya en marcha, inclusive ya de una pequeña empresa montada, y al momento de pensar su crecimiento o al momento de pensar su diversificación, necesita, ¿sí? Decididamente pensar en términos de proyecto. Por eso esta idea de buscar un enfoque que sea transversal a cualquier realidad empresarial, sea que se encuentre como habitualmente se habla de, ya ahora sí, de la primera infancia, de nuevo para jugar con esta metáfora de un emprendimiento, que es el hecho de decir está atravesando una etapa de startup donde, bueno, ya está en funcionamiento, está generando sus primeras operaciones, pero todavía probablemente ni siquiera haya alcanzado su punto de equilibrio, hasta que en una cuarta etapa, bien podríamos decir que ya es una pequeña empresa, un pequeño negocio asentado, que es sustentable económicamente, pero que precisamente para poder sustentar esa economía en el tiempo tiene que escalar, tiene que crecer. En todos los casos, en todos los casos, decíamos también, cada vez que uno se plantea la gestión de las operaciones, necesariamente siempre va a tener que tener en cuenta, ante todo, las necesidades de diseño y de gestión de esos recursos y actividades críticas que en su momento los habíamos planteado como eslabones especiales de nuestro plan de negocio. Este tipo de cuestiones, habíamos hablado inclusive de cómo las operaciones, cómo la gestión de operaciones podría contribuir a hacernos generar ventajas competitivas en distintos aspectos, ya se tratase de operaciones que nuestro negocio tenga que ver con operaciones puras
de manufactura o tenga que ver con operaciones de servicio. Y lo que nos planteábamos en todos los casos para hacer el análisis, inclusive, por supuesto, sin compromiso alguno de devolución de parte de ustedes, ¿sí? Les había sugerido que tratasen de analizar este esquema básico, llevándolo a su negocio de rueda operativa, como habitualmente lo llamamos, y tratásemos de, en ese análisis que hacíamos, de ver o tratar de identificar cuáles eran, por un lado, aquellas áreas a partir de las cuales realmente nos sentíamos fuertes, nos sentíamos sólidos, teníamos la sensación que estábamos generando valor y en contrapartida, cuáles eran aquellas donde decididamente identificábamos las principales debilidades del negocio. Puesto que este análisis nos iba a resultar de fundamental importancia, sobre todo para poder comenzar a pensar en esto. En este caso, en proyectos de mejora. Y si mal no recuerdo, hasta aquí más o menos habíamos estado conversando el otro día, por supuesto, muy a grandes rasgos. Pregunto, ¿hasta acá estamos bien? ¿Está claro? ¿Han podido incorporar algunas de estas ideas que compartíamos el otro día? ¿Podemos avanzar? ¿Podemos Todo avanzar? bien, Fer. Ah, bueno, gracias, Mariano. ¿Estamos bien entonces hasta acá? ¿A todos? Bueno, Sí. a ver, jovencitos y jovencitas. Antes de empezar a plantearnos esto de esta intro que vamos a hacer hoy sobre lo que es el tema del diseño de proyectos fundamentalmente, me gustaría hacerles una pregunta, por obvia que resulte, pero me parece importante que podamos intercambiar un poquitito de ideas. ¿Qué es un proyecto para ustedes? ¿Hay quién tiene ganas de aportar alguna idea? Contribuyan con alguna idea, si no parece un podcast esto. Hola, Hola Hilda querida, ¿cómo estás? bien. Yo digo que un proyecto es algo que uno tiene ganas de hacer en algún momento de su vida. Ujú. Bien, vale, me gusta mucho la idea. ¿Quién más? ¿Quién quiere aportar algo más aparte de esto que nos dice Hilda? Podríamos decir que es una materialización o una Una. pre-materialización de alguna Ajá, idea ajá. eh, con base en alguna búsqueda de objetivo. El Bien. objetivo, obviamente, en nuestro caso sería económico, por ejemplo. Por ejemplo, como bien dice Juana, también es una idea, una meta llevada a un plan. Bueno, fenómeno. Y en términos, independientemente de cuál sea, yo recién daba algunas pistas, pero retrocedamos un poquito en esto. ¿Para qué les puede servir, independientemente de la etapa, ¿sí? De la etapa en la que cada uno se encuentra respecto de su emprendimiento, del desarrollo de un negocio? ¿Para qué creen que en este momento les puede servir hacer un proyecto o pensar en términos de un proyecto? Porque como decíamos hoy, tal vez no todos estén en la misma etapa. A ver, ¿quién quiere también sobre esto aportar alguna idea? Para anticiparnos en lo que es papeles, en lo que Ajá, podría, para anticiparnos en lo que es en papeles, lo que podría llegar a ser en realidad el negocio, porque hay etapas que son de anteproyecto, etapas de proyecto. El anteproyecto es como el puntapié inicial para decir, mira, tengo esta idea, la plasmo en un papel. ujú, Sí, puede llegar a funcionar. Bueno, ahora hagamos el proyecto. Y en el proyecto claro, plasmamos un poco más la realidad de lo que vamos a hacer, qué inversiones vamos a tener, pero sigue siendo un proyecto, no es la realidad. Pero ¿qué nos anticipa? Que podamos encontrar algo que no estamos viendo en el aire. Ese es mi bien, punto de vista de un proyecto. O está sea, bárbaro. anticipa al negocio en papeles, términos, feedback, números, resultados
y ahí decir si avanzamos o no avanzamos. Bueno, ok, perfecto. Vale, vale, bien, Víctor. ¿Es una planificación? Dice Merlín, claramente que sí. ¿Alguien quiere aportar algo más? Un proyecto, como decíamos recién, puede servir para muchas cosas, puede desarrollarse en distintos tipos de etapas, ¿sí? O de momentos. Y un proyecto tiene valor, ¿sí? Tiene un triple valor. Por supuesto que en muchos casos ese proyecto, ya cuando adquiere un determinado volumen cercano a esto que decía Víctor, ¿no? De contemplar las distintas facetas del negocio, de convertirse en un verdadero plan de negocios, es un documento esencial muchas veces para públicos externos, ¿no? Este, inclusive en una etapa liminar, en una etapa básica, está bien, contame qué es lo que querés hacer, ¿no? Vamos a ponernos en esta situación. Cualquiera de ustedes vendría hoy y me diría, che, tengo una idea de negocio, ¿sí? Y yo les dijera, vamos a dejar por ahora el tema del escrito. Bueno, contame qué es lo que querés hacer. Contame cuál es tu proyecto, ¿sí? Saquemos por ahora, corramos un poquitito de lado el tema del escrito. Voy a cerrar esto así. Corramos un poquito de lado el tema del escrito. Supongamos esta situación, vamos a partir de lo más básico. Cualquier de ustedes viene y me dice, che, te quería contar una idea de negocios que tuve. ¿Eh? Qué bueno, y yo le diría, a ver, contame un poquito más, dame detalles, contame cuál es tu proyecto. ¿Sí? ¿Siguieron hasta acá? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué cosas me contarían? Ideas, Eh, ideas que tenemos en la cabeza dando vueltas. por ejemplo, que imaginemos, ¿no? ¿Qué tipo de cosas me contarías o cómo tratarías de mostrarme esas ideas? Y por ejemplo, puedo hablar, no sé si alguien quería hablar. Yo, Dale, por dale. ejemplo, en este momento te diría, mira, Fernando, estuve averiguando que en Argentina el Ujú. reciclado de basura solo está en un 5% y veo un gran potencial para hacer reciclado de basura, pero ¿qué sucede? A gran escala es muy costosa. Me Ajá. interesaría abrir ideas de cómo poder arrancar para generar los primeros billetes para que esto pueda ir creciendo exponencialmente, sabiendo que hay un potencial en lo que es reciclado de basura. Yo arrancaría por ahí. Ok. ¿Tenés alguna información para darme o ayudarme? Bueno, vale, vale. Es un buen arranque. Allí Merlin nos compartía también en el chat algunas ideas que pueden ser complementarias, que me parecen muy buenas también. Nos hablaba de la misión, de la visión, cosas que hemos conversado, del tablero de inspiración, está buenísimo eso. Vale, absolutamente vale. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué otra cosa me contaría? Supónganse que tuvimos una charla, vamos a seguir con el supuesto. Supónganse que tuvimos una charla y que parecida a la que me contaba recién Víctor. Víctor vino, me contó de lo que había descubierto en términos de esto que él considera, que habitualmente se llama la oportunidad de negocios, ¿sí? Sí, formalmente podemos denominarlo. Víctor me dijo, "Bien, encontré una oportunidad de negocio en tal cosa, estuve averiguando esto, estuve averiguando otro, pienso que podemos armarlo de esta manera". Él me contó eso. Luego, Merlín también aportaba lo suyo y decía, bueno, le contaría cuál es mi misión, cuál es la visión. Perfecto. Vamos a suponer que armamos con todo esto una charla. Yo le digo algo así. Todavía estábamos, recuerdan en ese cuadrito que habíamos hace unos minutos, idea, proyecto, startup, escalabilidad. Y yo le dijera, está bueno, che, puede andar. Hace una cosa.
yo tengo esa costumbre, ¿no? Por lo menos. Escribilo, pasame 3, 4 hojitas donde pases esto en limpio. Parece una tontería, ¿no? Escribirme 3, ni siquiera les estoy pidiendo un plan de negocios con flujos de fondos, con modelos de capitalización, que después si quieren podemos hablar de ese tipo de cosas. Pero escribime el proyecto en 3 o 4 hojitas, ¿sí? Y dámelo. Qué me pondrían? A ver si entienden. ¿Cuáles serían aquellas cosas que tratarían de transmitirme? ¿Cómo lo escribirían? ¿Qué le pondrían? A ver, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Cómo lo ordenarían? ¿Sí? Suponete que en una charla como la que le decía recién a Víctor, yo le dijera algo así. Sí, ¿sabes qué? Me parece bueno, lo veo viable. No sé, yo no tengo en este momento tiempo para involucrarme o no me interesa, el negocio está buena la idea, pero no me interesa el negocio, pero tengo una persona, tengo un conocido que me parece que se puede enganchar con esto. Hace una cosa, le diría yo, escríbeme, como se suele decir, un pequeño brief, un pequeño brief, 3 o 4 hojitas, ¿sí? Donde me describas cuál es el proyecto. Fíjate que no le dije, poneme los números, decime cuánto vas a ganar, contame cuál es el modelo, no dice nada. Agarrá 3 o 4 hojitas y escribime cuál es el proyecto. Un pequeño brief de cómo es el proyecto, para dárselo, ¿sí? A un amigo que creo que se puede llegar a interesar. Como dice Merlín nuevamente, probablemente una pequeña introducción. ¿Cómo la escribirían para que esto tuviera impacto? Estamos todavía en el capítulo de los públicos externos, ¿no? Ahora después vamos a hacer igual un A resumen ver, Fer, a ver qué te parece. Básicamente lo que haría sería, bueno, definirle, encasillarlo en un nombre, Sí, definirle un objetivo, sí, hacer un pequeño FODA, no muy ampliado, no digamos, un FODA Porter, sino un FODA, digamos, base. bien, eh, vale. Ver más o menos cuál es el mercado, Ujú, de acuerdo al tipo de producto y o servicio que queremos brindar. sí, Y se llama, si querés ya, se llama, interiorizarnos un poco también en el costo, o en, está digamos, bien. el costo de inversión, digamos. No te enrosques tanto en eso, estás yendo a mangar guita, ¿no? Yo todavía no te dije que te voy a prestar guita. Convenceme de la idea. ¿Sí? Bien, bien, Pero vale, no, bien. a ver, vale lo que me decís, Hasta, creo que iría por ese lado. ok, ok. Vale. ¿Alguien quiere agregar algo a lo que decía Mariano Obviamente con recién? una buena descripción de, lo cual, de cuál va a ser el producto y el servicio, ¿no? Claramente. Por supuesto, eso desde ya. Eso es. ¿Alguien quiere agregar algo más? Yo colocaría el tiempo estimado, muy bueno, me pareció joya. Berlín nuevamente vuelve a hacer este aporte. ¿Alguien se le ocurre agregar algo más? Igual ahora después lo vamos a retomar. Juana me dice que hablaría de los objetivos más grandes primero, o de la esencia de lo que pensé. Perfecto, perfecto. Seguimos con la misma idea, vamos a cambiar el foco, porque yo le dije, esto nos puede servir para públicos externos, y simulamos un ejemplo, y nos puede servir también para públicos, ¿sí?, internos. Y esos públicos internos pueden ser, por ejemplo, nuestros colaboradores más directos, ¿sí? Puede ser algún socio, puede ser, si se trata o si estamos tal vez, porque esto también hay que pensarlo en términos de proyectos y como se dice a veces de los emprendedores internos, ¿no? Tal vez alguno de nosotros forma parte de una organización más grande en la cual está el inserto, pero quiere aprovechar esa plataforma, ¿sí?, para desarrollar algo derivado de eso, también sería absolutamente válido. Es decir, no solamente sirve para públicos externos, sino sirve también para públicos internos. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué es lo que debería en este caso cumplir? También la idea de, a ver, es gente que por ahí ya conoce cuál es esta idea, ¿sí?,
de base que ya teníamos, porque en definitiva les estoy diciendo, puede ser para mis propios colaboradores, para mi equipo de trabajo, por ahí hay gente que ya lo conoce. Y yo quiero hacer algo distinto, quiero hacer algo que vaya más allá, vamos a saltar de escalón. Estoy pensando en algo que tenga que ver con la escalabilidad de negocios y le tengo que mostrar un proyecto, por ejemplo, a mi equipo de trabajo. ¿Me siguieron hasta ahí en esta segunda Sí. hipótesis? ¿Me siguieron hasta Sí, ahí? sí. Bien, perfecto. Nuevamente, puede ser igual, puede ser distinto, pueden querer agregarle algo o no. ¿Cómo me lo presentarían? Si en este caso vamos a invertir los roles, ¿sí? Yo no voy a ser ese potencial socio inversor, porque si no Mariano me va a volver a manguear guita, ¿sí? Yo no voy a ser ese potencial socio inversor, voy a ser un miembro más de vuestro equipo, ¿sí? Voy a ser vuestro colaborador directo, y ustedes me tienen que contar, ¿sí? Ustedes me tienen que contar, pero me lo van a contar ordenadamente, qué es lo que quieren hacer, ¿sí? En términos generales, cuál es el proyecto. ¿Qué cosas me dirían? Puede ser, insisto, pueden tomar lo anterior, pueden agregarle algo. A ver qué se les ocurre. ¿Quién quiere pensar algo sobre esto? Insisto, me pueden decir nada, lo dejaría como lo conversamos recién, está todo bien, ¿eh? No les pido. Yo te sigo pidiendo guita en todo caso. Qué terrible, boludo. Qué terrible este tipo, boludo. No te puedes descuidar. Te saca la billetera en cualquier momento. Qué bajón. A ver, dice Merlín, para la escalera pienso que podría tener varios ejes o líneas de negocio. Bueno, por supuesto. Perfecto, vale. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Y a mí, con lo que acabas de decir, ya existe lo que quiero hacer, Ujú, pero tendría que mostrar el por qué lo quiero hacer y de qué manera diferente, con qué otro valor diferente lo voy a aplicar para que sea distinto a lo que se está haciendo y que ujú. tenga otro impacto al medio ambiente, a la sociedad. O sea, yo encararía el... Yo quiero hacer lo que ya se está haciendo, pero de una manera diferente. Entonces esa manera diferente agrega una diferenciación en lo que ya existe y bien proyectado, a largo plazo voy a tener un impacto mejor al que se está obteniendo en la actualidad. Claro, claro, bueno, vale, vale, perfecto. A ver, antes de recomponer o avanzar esto y hacer el resumen, voy a volver, está perfecto, por supuesto, todo lo que me dijeron, pero voy a volver a algo que dijo Merlín hace un ratito, que escribió Merlín hace un ratito, en una sola palabra, ella dijo la introducción. A ver, les voy a contar primero, o les voy a compartir más que contar, les voy a compartir y quiero que, por supuesto, el que tenga alguna experiencia alternativa que quiera compartir también, por supuesto, ya sabe, tiene el micrófono abierto. Yo he estado casi como en estos dos lados, en distintos, dos o tres lados, en distintos momentos de mi carrera profesional y de alguna manera lo sigo estando, ¿sí? Con otra perspectiva, pero lo sigo estando. Yo he estado en el rol de quien tiene que, por un lado, o bien aceptar o bien involucrarse en un proyecto que nos trae un tercero. En algún momento, allá lejos y hace tiempo, cuando era tan jovencito como muchos de ustedes, evaluaba proyectos para un fondo de inversión. No estoy más vinculado con eso, así es que no me mangué guita, Mariano, te lo anticipo, te lo Ufa, digo, te lo digo así. No estoy más en eso. ufa. Ufa. En algún momento, por supuesto, también he tenido que presentar proyectos propios, ¿sí? A posibles socios, inversores. Dentro de organizaciones he tenido que prohijar, por decirlo de alguna manera, proyectos de algunos colaboradores o tratar de convencer a otros de proyectos propios.
Y muchas veces, muchas veces, independientemente, por eso digo, separemos de entrada de lo que es un proyecto que, como bien decían ustedes, y por eso rescataba esta idea de Merlín, tiene que ver con una introducción, tiene que ver con una forma en cuanto a modelizar la idea, a poder presentarla con contundencia, y lo que es después sí un plan de negocios donde si quieren le agregamos todo el análisis estratégico, económico, financiero, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de eslabonar la primera etapa. A mí, y por eso les digo, les comparto mi experiencia, no sé si a ustedes les habrá pasado, desde distintos roles y desde distintos puntos de mostrador me ha pasado muchas veces que hay gente que, muy talentosa, que tiene muy buenas ideas, pero cuando les pedís que la proyecten, les cuesta un montón presentarlo. Presentarlo estamos hablando todavía, ¿eh? No estamos hablando de gestión. Cuando hablamos de proyectos en general, vamos a hablar de dos elementos. Vamos a hablar del diseño del proyecto y de la gestión del proyecto. ¿Sí? Sobre la gestión del proyecto se va a encargar mi colega Raúl en los próximos encuentros. Yo hoy quiero centrarme fundamentalmente en el diseño. Sobre el diseño, ¿sí? Sobre la hechura de ese proyecto, sobre ese pequeño brief, como le decía Víctor, tal vez de no más de 3, 4 páginas, que digo, toma, mira, esto es lo que quiero hacer. Me he encontrado infinidad de veces con muchas personas diligentes, con excelentes ideas, pero que llega un momento que cuando le tienen que dar forma, pierden todo lo que avanzaron en términos de transmitir esa idea del enganche porque no pueden proyectizarla, no pueden transformarla en un proyecto. ¿Alguna vez a alguien le pasó esto? Insisto, desde cualquier punta del mostrador. De sentir por ahí que tenía una idea bárbara, pero cuando la tuvo que poner sobre la mesa, insisto, más allá del tema económico, más allá del tema estratégico, pero cuando la tuvo que poner sobre la mesa, sintió como que se quedaba corto, por decirlo de alguna manera. ¿Alguna vez a alguien le pasó? Insisto, de cualquier punto de vista del mostrador. ¿No? ¿No le pasó a nadie? Qué afortunados o qué desafortunados que suelen ser. Bueno, olvídense. Ole, no les pregunte nada. A ver, perdón. Hasta Perdón, ahora no, por suerte. ¡Ah! me alegro. Pero sí, Ya sí, está, ahora me va a pasar para aprender. me Con el refiero orto. a eso, Juana, me refiero a eso. Sí, sí, fundamentalmente me refiero a eso, Juana. Entre otras cosas, me refiero a esto. Y ahora igual lo vamos a pasar todo esto en limpio. Y hay todavía, porque yo les decía, hay distintas formas en las que yo puedo ver esto. También hay muchas personas que el hecho por ahí de no poder diseñar con claridad un proyecto, ¿sí? A ellas mismas les genera después dificultades cuando tienes que llevarlo a la práctica. Porque por obvio que parezca, yo les voy a dar un método, que no quiere decir ni que sea el mejor ni el único, ¿sí? Yo les voy a dar un método de diseño de proyectos, ¿sí? Que sirve no solamente como introducción, me encantó esa palabra de Merlín, no solamente como introducción a lo que puede ser un compromiso mayor en términos de un plan de negocios, si se trata de una gran escalabilidad y eso, sino vamos a hablar de un proyecto básico que les puede servir no solamente como introducción, sino que les puede servir como ordenamiento mental para ustedes mismos, para uno mismo. Pues yo dije, esto puede servir para públicos externos, esto puede servir para públicos internos. Si quieren, le agrego una tercera funcionalidad. Sirve para nosotros mismos para ordenar las ideas. O que seamos claros, no siempre tenemos todas las ideas muy ordenaditas, ¿no? O sí, nuevamente, no me van a sentir mal a mí. Soy el único que le pasa que a veces tiene un montón de ideas y no las tiene ordenadas totalmente.
No, a vos también te pasa, Marín. Gracias, por Dios, pensé que me iba a pasar a mí solo. ¿Qué decías, Hilda? A mí también me pasa, digo. Ah, bueno, gracias, gracias. No, me siento. Yo tengo los patitos, pero no están todos en fila. Claro, tal cual. Bueno, felicitaciones, jóvenes amigos. Somos todos humanos. Yo pensé que estaba rodeado de extraterrestres, de este, organismos cibernéticos disfrazados. Bien, ok. Brevemente, vamos entonces a esto, que es un poco el eje central de lo que quiero que charlemos hoy, donde lo que pretendo, hecha este primer intercambio de ideas, es darles un método muy sencillo para diseñar proyectos, para que después sí podamos tenerlo como guía o bien para generar registros o documentos o desarrollos más complejos, como puede ser un plan de negocios completo, o bien como una guía de ejecución cuando llega el momento de poner ese proyecto en marcha. Primero, lo que vamos a hacer, vamos a pasar en limpio también, a propósito de varias de las ideas que compartimos al principio, cuando yo les pregunté qué era un proyecto, vamos a pasar en limpio qué es un proyecto. Y vamos a recurrir primero a definiciones muy básicas, ¿no? Si nosotros en este momento agarramos un diccionario, y esto en concordancia con la mayoría de las opiniones que tuvimos hoy cuando empezábamos a charlar sobre esto, dice el diccionario que es una idea de una cosa que se piensa hacer, para lo cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. Más allá de que a veces como toda definición, ¿sí? Como toda definición de diccionario parece tonta, parece una formalidad, en realidad, ¿sí? En realidad, acá hay tres elementos o tres conceptos, permítanme que desmenuce un poquito, ¿sí? Que haga la disección de esta primera definición. Acá hay tres elementos que son claves. Porque recuerden que yo recién les pregunté, ¿ustedes cómo me lo contarían? ¿Recuerdan? Fue las primeras charlas que tuvimos para tener. Y acá hay tres elementos claves que ya me empiezan a dar una pauta. ¿Sí? Me empiezan a dar una pauta, no todas, pero me empiezan a dar una pauta. Me dicen que es una idea o una cosa que se piensa hacer. Me dice que hay un modo de hacerla y me dice que hay un conjunto de medios. Idea, modo y medios. ¿Sí? Parece obvio, ¿no? Bueno, nuevamente, tanto, ¿sí? Tanto en lo que tiene que ver con públicos externos, públicos internos o para mí solo, para mi propio interior, muchos proyectos que aparecen o que se tiran sobre la mesa de una manera casi desordenada, es precisamente porque no definen con claridad estas tres cosas. La idea no es otra cosa, y permítanme, y voy a jugar bastante con esto, que lo lleve a preguntas. La idea es el qué, el modo es el cómo, y los medios necesarios son con qué. Lo primero que tenés que tener claro, lo primero que tenés que tener claro en este ejercicio que vamos a llamar de proyectización es la respuesta a estas tres preguntas. ¿Qué querés hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y con qué lo vas a hacer? Parece obvio, ¿no? Es obvio esto, ¿no? ¿O sí? ¿O no? ¿Qué piensan? ¿Qué, No, cómo? obvio, no, porque si no se llenaría de gente haciendo el proyecto. Pero no les estoy pidiendo nada extraño, ¿no? Qué, cómo y con qué? Vos fíjense, ¿no? Todas las cosas que muchas veces nos damos vuelta, ¿sí? Nos damos vuelta en la cabeza, ¿sí? Y se nos cruzan y ese tipo de cosas, y que no sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez. A mí desde ya me pasó, y como yo les digo muchas veces, veo personas que le pasa esto habitualmente.
no tienen respuestas, ¿sí? No tienen respuestas a estas preguntas básicas. ¿Qué, cómo y con qué? ¿Son las únicas preguntas? No, yo después les voy a agregar algunas más. Pero en principio, cuando ustedes les viene una vez una idea a la cabeza, una idea a la cabeza, que de alguna manera puede representar el qué, las dos preguntas siguientes que tienen que contestarse es cómo y con qué. ¿Sí? Y esto surge de la propia definición de lo que es un proyecto, para cualquier cosa. ¿Qué, cómo, con qué? Es el punto de partida. ¿Soy claro en esta idea? Muy bien sencillita, ¿eh? Después se las voy a complicar un poquito, pero como para que en principio lo tengan en la cabeza, ¿qué, cómo y con qué? Si vamos a tomar otra definición, en este caso una definición que viene del Project Management Institute, dice, bueno, es un esfuerzo temporal, ya más enfocado específicamente a lo que es la gestión de negocios, dice, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. No aporta nada sustancial esta otra definición en términos de la línea de análisis que veníamos siguiendo. Sí, en todo caso, podríamos incorporar que se trata de un esfuerzo temporal. Un proyecto, por eso decía, no confundamos esto con un plan estratégico o con un plan de negocios. Un proyecto siempre está definido en un espacio temporal. Siempre tiene un tiempo definido. ¿Sí? Si lo quisiera, a esta, ¿sí? a estas primeras preguntas, a estas preguntas, ¿sí? que nos hacíamos en la primera definición, le podríamos agregar una cuarta, ¿sí? que sería ¿cuándo? ¿Cuándo? Entonces sería ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? De nuevo, sigue siendo bastante elemental, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Todos sus proyectos están planteados en términos de estas cuatro preguntas? ¿Qué, cómo, con qué y cuándo? Por mi parte, no, yo no me planteo qué, cómo, por qué y cuándo. O sea, hago Bien, un análisis, me lanzo y por ahí, por eso a veces fallan los proyectos. claro, claro. Bueno, a ver, eh, no te castigues tanto, Víctor. Estamos precisamente tratando de poner un método, ¿sí? o un recurso. En todos los proyectos no siempre hacemos esto, porque está también la pasión, está también la inspiración que nos puede movilizar algo, pero como se suele decir en esto, en un determinado momento hay que poner pies en la tierra y empezar a someter a esa idea que tal vez nos haya parecido tan motivadora, tan movilizante, ¿sí? Empezar a filtrarlo por estas preguntas. ¿Sí? ¿Qué, cómo, con qué y cuándo? Hacer estas preguntas a propósito de algo que anotaba Juan en el chat recién, por supuesto que no nos garantiza, ¿sí? que el proyecto va a salir bien, que va a ir para adelante. Ahora, probablemente no hacérselas, ¿sí? no hacérselas implica, como se suele decir, ya empezar -10, ¿no? Implica aparecer por debajo de la línea de flotación. No haces estas preguntas, es un poco como decir, bueno, esta piola lo vamos viendo. ¿Sí? Acuérdense, por otra parte, que no estamos acá hablando genéricamente de todo lo que puede ser el modelo de la empresa que queremos formar. Estamos hablando de la cuestión operativa, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a llevar adelante? Yo tengo ideas maravillosas, pero si no sé cómo llevarlas adelante o si no puedo implementarlas bien, recuerden, ¿no? En definitiva, esto es la filosofía
de la gestión de operaciones, que es el espacio que nos convoca en este momento, yo puedo tener ideas maravillosas, súper innovadoras, súper rupturistas, que pueden enamorar a la gente, pero si no tengo claro cómo las voy a ejecutar y no soy disciplinado y riguroso en la ejecución, la idea más brillante está condenada al fracaso. ¿Eh? Y en contrapartida, por injusto que nos pueda parecer, muchas ideas mediocres, o que muchas ideas que podríamos, sí, sí, Merlina, la pregunta que vos haces, sí, seguro que sí. Muchas ideas que a priori, de todas maneras, podríamos juzgar como mediocres o trilladas, con una buena ejecución, ¿sí? Cobran un brillo que puede superar a la idea más hermosa que se nos pueda cruzar por la cabeza. Es preferible, ¿sí? Es preferible una idea, permítanme que sea extremo, ¿no? También en esta afirmación, es preferible una idea mediocre, bien ejecutada, que una idea brillante con una ejecución floja. No tengan dudas que en cuanto a resultados va a funcionar mucho mejor lo primero. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Soy claro en este concepto? Perfecto. ¿Mm? Sí. Simplemente como para darle, ¿sí? Como para darle como para darle una vueltita de tuerca y aportar un cacho, un cacho de cultura, ¿sí? Como se solía decir, proyecto, ¿sí? En sí, para completar esta placa, es una expresión que viene del latín, como tantas otras, digamos, como la mayoría de nuestro idioma, que viene de una expresión que es proiectus. Y proiectus significa ni más ni menos que lanzar hacia adelante. Está claro, a propósito de también cosas que ustedes dijeron en nuestro primer intercambio de ideas, que cuando yo hablo de proyectar, estoy hablando de alguna manera de generar algún tipo de planificación. Pero tengan en cuenta que siempre es una planificación más bien de corto plazo. El proyecto es una planificación de corto plazo. Por supuesto que cuando uno habla de corto plazo, variables como el corto plazo o el largo plazo son en sí mismas variables, valga la redundancia, de acuerdo a la actividad de la que yo trate, ¿no? Si yo estoy pensando, no sé, en hacer un evento especial para convocar, no sé, empresas, o estoy pensando en hacer una muestra de mis productos, o de preparar una exposición, o esto, el corto plazo para mí puede ser 3 meses, 4 meses, ¿sí? Si yo soy un arquitecto que está haciendo un proyecto de una obra, y bueno, por ahí el corto plazo son 2 años o 3 años. ¿Sí? Siempre cuando tomamos esto más allá de lo que es la gestión de proyectos, ¿no? Siempre cuando tomamos este tipo de ideas de corto plazo, de largo plazo, filtrémoslas en términos de lo que es la lógica del sector en el cual nosotros estamos operando. Pero bueno, de todas maneras, y más allá de esta cuota de singularidad que está detrás de lo que haga cada uno en particular, tengan en cuenta que cuando uno habla de un proyecto siempre está hablando del corto plazo. Insisto, en la naturaleza y medida que ese corto plazo represente para cada uno. De allí que un proyecto en sí, y por eso hacía esta diferenciación inicial de que un proyecto se centra en la ejecución, se centra en las operaciones y no tanto por ahí en la mirada estratégica o la visión, el proyecto necesariamente tiene que tener una definición temporal, más allá de que sea un plan, y en general esa definición temporal, según lo que estamos hablando, es corta. Últimamente, digamos en estos últimos 5 años, por ahí un poquito más, 10 años,
todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos o con la llamada gestión de proyectos se ha puesto muy de moda, por decirlo de alguna manera, en el mundo empresario, en el mundo de los negocios. Precisamente como puntal, ¿sí? Como puntal de lo que es la ejecución o la organización de las operaciones. A ver, bajo un poquito. A ver, hoy por hoy, si nosotros quisiéramos categorizarlo de alguna manera, diríamos que en lo que es un modelo de gestión integral de una organización, un modelo de gestión, debería haber un plan estratégico que de alguna manera exponga cuál es el plan de negocios, ¿sí? Esto que charlábamos al principio de nuestro curso, ¿no? ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? ¿Cómo está definido? ¿Cuáles son nuestras estrategias de crecimiento? ¿De qué manera vamos a abordar el mercado? Todo lo que ustedes ya saben, porque lo hemos conversado sobre lo que significa la estrategia de negocios. Podemos hablar de un plan de negocios, podemos hablar de uno o de una serie de presupuestos económicos, financieros, de inversión, como en su momento conversaron con Carlos, o podemos hablar de proyectos, de uno o varios proyectos, ¿sí? Lo que el plan de negocios es a la creación y desarrollo general de la empresa, el presupuesto es a su faz económico-financiera, el proyecto o los proyectos son a las operaciones, a la ejecución concreta. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se comprende la diferencia entre estos tres niveles de planeamiento? ¿Sí? Excelente, sí. Es decir, lo que nosotros, si ustedes repasan, ¿sí? Si ustedes repasan lo que nosotros estuvimos trabajando hasta aquí en este espacio, fuimos siguiendo este recorrido, ¿sí? No es caprichoso que empecemos a introducirnos en estos temas ahora. Nosotros hablamos de la estrategia, de cómo articular esa estrategia con los aspectos comerciales de negocio. Siempre cualquier negocio se piensa desde el mercado. Otra cuestión obvia, pero que muchas veces se nos escapa. Siempre todo negocio se piensa desde el mercado a la fábrica y no al revés. ¿Sí? Nuevamente, insisto, parece obvio, pero muchas veces nos equivocamos, ¿no? El negocio se piensa en términos de quién me puede llegar a comprar esto o qué está necesitando la gente que yo pueda hacer, ¿no? ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿Qué me gusta a mí hacer? ¿Qué me enamoro hacer? Y después veo a quién se lo vendo. ¿Sí? No funcionan así los negocios. Primero hablamos de la estrategia, enlazamos esto con la comercialización en sus distintas facetas. Luego bajamos al tema del presupuesto, que es la valoración de todo esto, más allá de este plus adicional que incorporaba Carlos cuando hablaba de las finanzas personales de cada uno y eso, pero incorporamos la idea del plan económico financiero y ahora vamos al operativo y por eso esta idea de proyectos. En los últimos años se comprende, ¿no? Esta lógica, estos tres niveles de planificación. ¿Les queda a todos claro? ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿A todos les queda bien esto? Bien. Avanzo. Perfecto, gracias, avanzo. Entonces, la verdad que esto hoy se ha puesto muy de moda en esta última década, ¿sí? Tal vez se ha puesto muy de moda, porque de alguna manera, como se suele decir, los mercados son tan volátiles, tan competitivos, lo cual obviamente hace que nuestra estrategia, que nuestra comercialización tenga que ser igual de ágil. Como consecuencia de eso, de mercados cambiantes, dinámicos, competitivos, la estrategia tiene que ser ágil, dinámica y competitiva, la comercialización tiene que ser ágil, dinámica, competitiva. Bueno, las finanzas, la gestión financiera, y esto lo explicaba muy bien Carlos hace algunas semanas atrás, también tiene que estar dotada de agilidad, de tener un día a día. Bueno, las operaciones también tienen que tener otra agilidad, ¿sí? Una de las cosas que seguramente
Raúl les va a presentar las semanas próximas en su propuesta, es esta idea también muy en boga hoy de la agilidad o de los procesos ágiles o de las llamadas metodologías ágiles, que no son solamente para las grandes empresas, al contrario, son mucho más beneficiosas para los pequeños emprendimientos. Pero bueno, no les quiero expoliar a lo que seguramente va a decir mi amigo y colega. En realidad estoy muy de moda esto de armar los proyectos porque todo lo que tiene que ver con la gestión de las operaciones también tiene que ser muy rápido y muy ágil. Algunos, en general la mayoría de los espacios de aprendizaje que tienen que ver con esto, te hablan de la gestión de proyectos, ¿sí? Y yo siempre digo que a mí, más que hablar de gestión de proyectos, me gusta hablar de gestión por proyectos, porque de alguna manera todas las actividades operativas de la empresa deberían concebirse de esta manera. Pero bueno, como yo les decía, si bien esto se ha puesto muy de moda, tal vez en esta última década, la verdad que esta historia de gestionar por proyectos y ese tipo de cosas es antiquísima. Miren qué tan antigua es. ¿Qué ven acá? ¿Qué ven acá en esta imagen? ¿Cuánta gente va a contar para hacer la construcción de algo? Ahí está el capataz y la distribución de gente para algo. Ajá, ok. Y no solamente, bueno, esto es, por supuesto, reconstituido, sí, rehecho, pero esto es copia de un friso de una de las, encontrado en una de las tumbas, de las clásicas tumbas del antiguo Egipto. Esto corresponde, la reconstrucción de este friso corresponde a lo que se llama el Bajo Imperio, perdón, lo que se llama el Imperio Medio, de la época del Imperio Medio, con lo cual este friso debe tener, la reconstrucción, insisto, de este friso, debe tener unos 4.000 años, más o menos, ¿sí? Debe ser de más o menos 1.500, 1.800 años antes del inicio de la era cristiana. ¿Y qué encontraron los arqueólogos en este caso y qué reconstruyeron a partir de los arqueólogos? Ni más ni menos que el friso de lo que es un proyecto, ¿sí? En este caso, como la imagen lo observa, como se observa en la imagen, de un proyecto acerca de cómo construir una estatua, ¿sí? En este caso. Entonces, fíjense cómo está la imagen proyectada, lo que suponemos más o menos a nivel real, de cómo tenía que ser, ¿sí? Esa imagen, y después están todos los tipitos, no solamente la cantidad, sino qué es lo que tiene que hacer cada uno, de alguna manera en términos de los dibujos de las prendas que tienen, nos dice las distintas categorías, ¿sí? Que tenían esos trabajadores. También de alguna manera nos dicen qué es lo que tenían que hacer algunos. Fíjense, por ejemplo, en la banda de abajo, que hay tipitos que van cargando vasijas, ¿sí? Y nos dice la cantidad de tipos que van cargando vasijas, que hay otros que van cargando determinados materiales, suponemos troncos o algo así, que hay tipos que presumiblemente y deliberadamente están dibujados más grandes, son los que tenían que custodiar, porque probablemente muchos de estos fueran esclavos, ¿sí? Tipos que tenían que custodiar que no se retobaran los que estaban cargando las vasijas y llevando los troncos. Y en todas las grabaciones de jeroglíficos, que imagino que ustedes ya deben haber leído como expertos egiptólogos que son. ¿No son expertos egiptólogos? ¿Ninguno de ustedes lee jeroglíficos? Está medio confuso por la imagen, o sea, está un poco Claro, distorsionado. claro. Me olvidé, perdonen, me olvidé pedirles que para el encuentro de hoy repasaran un poquito vuestros conocimientos de egiptología, pero bueno, no importa.
Imagínense, por lo menos en términos las imágenes acompañan bastante bien, imagínense que todos estos jeroglíficos al lado y arriba de cada una de las filas de tipitos que están dibujados, están dando las instrucciones de lo que cada uno tenía que hacer. A ver, jóvenes, claro, tal cual, Merlín. Imagínense, jóvenes amigos, que si hace 4000 años los egipcios la tenían tan clara en términos de cómo exponer los proyectos, como nosotros 4000 años después no lo vamos a poder exponer bien. ¿Sí? Ahora van a ver los egipcios. Entonces, por eso, como yo les decía, vamos a avanzar en lo que es la idea del diseño de proyectos. Hecha esta introducción, ¿hasta acá vamos bien? Sí, Sí, Perfecto. sí, perfecto. Recuerden la idea del qué, cómo, con qué y cuándo. Ahora la vamos a ir retomando y la vamos a ampliar. A priori lo que nosotros podemos decir en términos de esto, que todo lo que tiene que ver con un proyecto, todo lo que acabamos recién de ver en este friso, ¿sí?, de los antiguos egipcios, tiene que ver con lo que son los elementos básicos de un proyecto. Cualquiera sea el proyecto que yo quiera diseñar, desde construir una nueva fábrica o un taller para mi negocio, diseñar un nuevo producto, organizar un evento, pensar una campaña de marketing, organizar el cumpleaños, ¿sí?, de mi pareja, organizar las vacaciones de verano, cualquier cosa que yo quiera proyectizar, es decir, que yo quiera transformar en un proyecto, debería tener en cuenta estas cuestiones. ¿Qué objetivos, metas o metas me propongo alcanzar con ese proyecto? El tiempo que le voy a dedicar, el tiempo en el que tiene que ejecutarse o el tiempo en el que tiene que aparecer ese resultado. ¿Qué recursos voy a comprometer? ¿Cuál es el método? Como decíamos hoy, el cómo. Es decir, estamos tomando esa primera definición y la estamos ampliando un poquito. Y hay dos cuestiones fundamentales que voy a tener que tener en cuenta, que son dos elementos más que estoy agregando, ¿no? Porque hasta ahora los anteriores reflejaban lo que habíamos dicho, ¿no? En otro orden, pero más o menos lo mismo. ¿Qué? En este caso, ¿cuándo? ¿Con qué? ¿Y cómo? Son las mismas preguntas alteradas. Acá estoy agregando dos elementos más. Yo les dije que les iba a ir agregando algunas cosas. Yo tengo que, en el caso que no sea un proyecto puramente individual, que ningún proyecto en definitiva es individual, porque aunque no se trate de un proyecto que yo hago con mi equipo de trabajo, si es que lo tengo, es un proyecto donde seguramente voy a tener que recurrir a algún partner circunstancial o generar alguna alianza, o voy a depender de proveedores que me tienen que suministrar determinadas cosas, o voy a depender de revendedores, ¿sí? Es decir, aunque mi negocio sea un negocio unipersonal, ¿sí?, donde depende exclusivamente de mí, bueno, yo voy a tener que depender de terceros. Sí, supónganse que yo tengo un comercio, ¿sí?, de, qué sé yo, venta de zapatos, por decirlo algo. Y en un determinado momento estoy pensando como un proyecto de expansión. Les voy a poner un ejemplo bien básico, ¿no? Para que se entienda esto que les digo, que aunque sea un negocio unipersonal, no depende exclusivamente de mí el proyecto. Y yo estoy pensando en un espacio, estoy empezando en escalar ese negocio y estoy pensando por ahí en incorporar determinadas líneas nuevas de calzado o tal vez adquirir una licencia de una marca. Bueno, de movida, por supuesto que ya voy a tener que pensar tal vez en otros proveedores para tener los prototipos o voy a tener que pensar en aquellos servicios adicionales que voy a tener que contratar para adquirir la licencia de esa marca. Voy a tener que pensar en
que tal vez tenga que cambiar la ambientación de mi negocio en función de eso, pensar nuevas marquesinas, nuevos espacios de exhibición, voy a necesitar la colaboración de un vidrierista, es decir, hay un montón de personas que aunque no formen parte de mi negocio, de todas maneras voy a tener que pensarlas dentro de lo que es ese cómo que es de mi proyecto. Por supuesto que si adicionalmente a esto, o más allá de esto, hay personas que forman parte, ¿sí?, de mi negocio, bueno, por supuesto que tengo que tener en cuenta qué rol va a cumplir cada una, cuáles son las responsabilidades que tienen en torno a esto y esa cuestión. Con lo cual, si lo quieren, acá podemos agregar una quinta pregunta, ¿sí?, que es la pregunta de quiénes, ¿sí?, o si lo querés, con quiénes. Por eso hablamos, o por eso identificamos acá, en este título, la idea del espacio colaborativo. Y si lo quieren, puede ser una buena quinta pregunta, ¿sí? ¿Quiénes? Y en muchos casos, puede haber proyectos que nosotros los diseñemos, pero que no seamos nosotros los que los vamos a conducir. Por ejemplo, puede haber proyectos que nosotros los diseñemos, pero que no somos nosotros los que podemos conducirlos. Y tenemos que recurrir a un tercero a que los conduzca. O tenemos que, hasta si me lo permiten, cuando estamos buscando, cuando esto está impactando frente a un público externo, tenemos que vendernos nosotros como líderes de ese proyecto para que en definitiva lo terminen comprándole a los otros. ¿No es así? ¿Soy claro en esto último que les digo? Si nosotros, Sí. si nosotros le queremos vender un proyecto a un tercero, no nos tenemos que vender de alguna manera nosotros también. Sí, ¿no es cierto? Sí. Porque si no, nuevamente, volviendo a una anécdota personal, como digo yo, el peor, no sé si el peor, no sé si los conté algún día, perdón, si ya se los conté alguna vez, pero como fue probablemente una de las peores bofetadas que en algún momento recibí en mi carrera profesional. Yo era muy jovencito, te debo estar hablando hace unos 25 años mínimo, poquito más tal vez, pero unos 25 años que estábamos a full con algún socio y varios colaboradores, varios empleados en ese momento, desarrollando un proyecto nuevo en internet, y qué sé yo, íbamos a hacer un proyecto que nosotros hacemos un proyecto de la hostia, plan de negocios con todos los chiches, qué sé yo, se lo vamos a presentar con algún partner internacional, se lo vamos a presentar a un fondo de negocios para obtener financiación, como estaba buscando Mariano, y con mucha sinceridad, ¿sí?, la persona que nos estaba evaluando dijo: muchachos, la verdad que el proyecto está bárbaro, ¿sí?, el proyecto está bárbaro. No tengo la menor duda que esto va a ser un excelente negocio. Lo que no tengo claro si son ustedes las personas adecuadas para conducirlo. Brutal, ¿no? Brutal. Pero independientemente de esto, que a la distancia me parece maravilloso y agradezco haber tenido la oportunidad de pasar por esto, porque decididamente son los mayores aprendizajes, ¿sí?, que uno puede adquirir, ¿no? No te embarques. Ayer mismo lo hablaba con una persona muy cercana, a propósito de algún proyecto, y decía: una de las reglas número uno, no sé si la número uno o casi, ¿sí? Regla número uno del emprendedor: nunca te enroles en un proyecto de negocio donde no conozcas profundamente la raíz del mismo, el core del mismo, porque lamentablemente lo más probable es que te la pongas en la pera, ¿sí?, como diríamos habitualmente. Esto que no, porque después busco la gente que sea apta para esto, que las tenga reclara. Si vos no necesitas saber todo ni ser un especialista en todo, pero si vos no tenés claro cuál es el core del negocio, te vas a hacer pelota en cualquier circunstancia.
¿sí? Cuando vos generás un proyecto nuevo, asegúrate que estás en condiciones de conducirlo, por lo menos en todas las fases iniciales del mismo. Nota de pie de página y recomendación al margen de esto. Vuelvo entonces al tema de los elementos del proyecto. Pero, como yo les dije, todavía me estaba faltando una preguntita, o me estaba faltando un poquito de vuelta de tuerca en esto, en cosas que ustedes, ¿sí?, las mencionaron, que en la misma charla inicial que habíamos tenido, ¿sí?, con Víctor, en la misma charla inicial que habíamos tenido con Víctor, cuando él me contaba esto de los reciclajes de basura y qué sé yo lo dejé pasar, pero que él lo mencionó, que es el tema de, bueno, che, ¿y para qué vamos a hacer todo esto? Inclusive luego Merlín apuntaba al tema de la visión y de la misión. Y si bien este tipo de cosas en un determinado momento son más para ese plan de negocio general, aún en los aspectos puramente operacionales, que es en definitiva el eje de lo que estamos viendo, es necesario evidenciar, por un lado, cuáles van a ser los beneficios o el impacto de esto y desde dónde venimos. Entonces, a las preguntas que ya traíamos, vamos a aunar esto que decíamos adicionalmente de el espacio colaborativo y el liderazgo, más allá de que acá lo separamos, lo vamos a aunar en una única pregunta, le vamos a intercalar 2 preguntas más, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a desarrollar nuestros proyectos, no desarrollar, perdón por la expresión fallida, vamos a diseñar nuestros proyectos, en términos a 7 preguntas de guía. Más allá de que después, por supuesto, como lo hago siempre, les comparto la presentación y si quieren, por supuesto que también les comparto el Power si lo quieren tener aparte para no tener que andarlo buscando. Pero permítanme que se los diga simbólicamente, ¿sí? Agarren su cuadernito, agarren, ¿sí?, lápiz y papel y anótense estas 7 preguntas, porque son la base del diseño de cualquier proyecto. Como les decía recién, desde la instalación de una nueva planta fabril hasta la organización del cumpleaños de mi hijo, ¿sí? Estas son las 7 preguntas críticas, por lo menos desde mi método de trabajo, que vuelvo a insistir, ¿sí? No es ni el único, ni tampoco creo que sea el mejor, simplemente les puedo decir que a mí siempre me ha servido y que la gente que he visto que lo lleva adelante les ha servido también. Anótense estas 7 preguntas, ¿sí? ¿Qué implica diseñar un buen proyecto? Poder responder con contundencia a estas 7 preguntas. ¿Qué? Ya lo habíamos hablado, ¿para qué? ¿Por qué? Que son las 2 nuevas que incorporamos, que ahora las analizamos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Quiénes? ¿Sí? Si yo me puedo dar, dicho simbólicamente esto, en una charla, ¿sí?, con un amigo, vamos a reconstruir esa idea de viene un amigo, como jugábamos con Víctor hoy, o yo voy a ver un amigo y le digo, che, tengo un proyecto bárbaro. Si yo puedo responder estas 7 preguntas, entonces significa, vuelvo a insistir a propósito de algo que anotaba Juana hoy, que tiene mucha razón, vuelvo a insistir que no te va a garantizar que el proyecto va a ser exitoso, porque después hay que hacerlo, después viene la otra parte, viene la ejecución, pero sí te va a garantizar que tenés en materia de diseño un proyecto sólido. Anótense estas 7 preguntitas y en torno a cualquier idea, insisto, de un negocio nuevo, de ampliación de su negocio actual, de diversificación, de ponerse a realizar otra actividad o de pensar, como les decía recién, en unas vacaciones inolvidables para este verano, háganse estas 7 preguntas y busquen una respuesta práctica y contundente
para cada una de ellas. Sí, por supuesto, para escribir un libro también, ¿no? Me decía Merlín en en el chat, así se dice. Y me decía Merlín en el chat, sí, por supuesto, Merlín, para cualquier tipo de cuestión que involucre, como decíamos, una idea, como dice la definición, ¿no? Una idea temporal para obtener un producto, etc. Por supuesto, es una guía extraordinaria. Hablar un libro, hablar de escribir un libro o de escribir una historia en sí en general, tiene también determinadas normas que tienen que ver con esto que en algún momento, creo que cuando hablábamos del copywriting, ¿sí? Hablábamos del tema de la narración, y si no, en algún material que les voy a compartir en breve sobre temas de oratoria, que es un plus que quiero incorporarle a este programa, les voy a dar también algunas pautas para eso. Pero en sí, para cualquier cosa que signifique de alguna manera tengo que trabajar durante algún tiempo con un determinado método para alcanzar un resultado, estas preguntas guías son base. ¿De qué estamos hablando? Algunas cosas ya las fuimos mencionando, ¿no? ¿De qué estamos hablando en cada una de ellas? Bueno, obviamente, cuando hablamos del qué, podemos hablar del propósito que estamos persiguiendo, podemos hablar de los objetivos o metas concretas que perseguimos, ¿sí? Yo por lo general, lo cual no quiere decir que siempre tenga que ser así, cuando me tengo que sentar a escribir o hacer la presentación de algún proyecto de algo, o me quiero ordenar la cabeza, utilizo esta idea, ¿no? De cuál es el propósito como algún tipo de finalidad general de lo que quiero lograr, y después cuáles son los objetivos o las metas concretas según el alcance temporal que me propongo. Pero siempre el qué es, como lo dice la propia expresión interrogativa, es a dónde quiero llegar o qué es lo que quiero lograr. Acá viene una de las incorporaciones, que es ¿para qué? Y el para qué es cuál es el impacto que esto puede tener, que puede ser un impacto, si vamos a hablar inclusive en una empresa o cualquier tipo de negocio, puede ser un impacto económico o no necesariamente un impacto económico, ¿sí? Cuando uno habla del impacto de un proyecto, lo que está diciendo en qué cambia, esto me parece importante que lo tengamos presente. Cuando uno habla de un impacto de un proyecto, lo que tiene que transmitir es en qué cambia ese proyecto la realidad actual. Aunque sea como espacio de mejora simplemente de algo que ya existe, pero el impacto de algo, cierro un poquito para ser enfático en esto, el impacto de algo siempre tiene que ver con en qué cambia la realidad. Cuando yo genero un proyecto para algo, estoy tratando de cambiar una realidad, la que sea. Entonces, si esto es lo que genéricamente llamamos el impacto, y el impacto tiene que estar muy claramente expuesto desde entrada. ¿Qué es lo que voy, en ese logro, en ese sentido, qué es lo que voy a cambiar? ¿De dónde parto y a dónde quiero llegar? ¿Soy claro en esta idea? ¿Me siguieron hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí. Magnífico. De la mano de eso o alternativa de eso, ¿no? No necesariamente tienen que estar todos, pero ese para qué puede expresarse también en términos de qué beneficios concretos va a generar para aquellos a los cuales está destinado el proyecto. ¿Sí? Si yo dijera, por ejemplo, no sé, supónganse que vienen, se me cruzó por la cabeza, no sé por qué este ejemplo, pero es bueno. Supónganse que viene gente, no sé, de una asociación empresaria, ¿sí? O de una cámara empresaria y me dice, che, tenemos ganas de promover alianzas entre nuestros socios, tenemos ganas de generar un espacio cooperativo, tenemos ganas de que nuestros socios eh, profundicen un poco su perfil asociativo y ese tipo de cuestiones. ¿Qué podemos hacer? Y yo les diría, por ejemplo, bueno, mirá, lo primero que me viene a la cabeza, insisto, no sé por qué es lo primero que me viene a la cabeza, organicemos una ronda de negocios.
¿Qué es una ronda de negocios? Bueno, con gente de acá de la asociación y podemos invitar a otras, armemos una jornada de trabajo donde haya distintos paneles donde la gente presente sus productos y en un determinado momento démosles espacios para que puedan llegar a tener negociaciones privadas entre ellos. Pongamos un par de conferenciantes, alguno de perfil bien motivador y otro más técnico sobre que los puede orientar en algún tema de interés común, a modo de amenizar la reunión. Generemos un espacio de camaradería con algún tipo de almuerzo compartido, una cosa así. Lo que se dice así, medio desordenadamente les estuve contando el proyecto. O una buena parte del mismo, ¿no? Recuerden lo que fueron nuestras primeras conversaciones. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Todavía no vamos a hablar de proyecto, ¿sí? Vamos a hablar de propuesta, ¿no? Esta propuesta. Si alguien me dijera, bueno, pero a ver, pasame esto en limpio, porque vino el chabón de la cámara y me dijo, pasame esto en limpio porque tengo que tratarlo en la comisión directiva. ¿Cómo lo presentaría? Bueno, lo presentaría de esta manera. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Sí? Esta iniciativa le pondría título, ronda de negocios. Propósito, favorecer la asociatividad entre los miembros de la asociación y de otras asociaciones empresarias vecinas. ¿Cuáles son los objetivos? Crear un espacio colaborativo en una jornada intensiva donde los miembros de la entidad y aquellas entidades invitadas puedan generar negocios entre sí. ¿Qué me propongo? Que cada una ¿cuál sería una buena meta? Que cada una de las organizaciones participantes se vaya por lo menos con 3 o 4 contactos adicionales para profundizar su networking y hacer nuevos negocios. ¿Para qué voy a hacer esto? No existe, podría decir, no existe tradición, ¿sí?, en nuestro sector o en este sector sobre el que estoy trabajando en generar alianzas estratégicas entre empresas, vínculos de cooperación, y esto puede ser un buen punto de partida para impulsar una cultura asociativa. ¿Qué beneficios va a tener esto para los participantes? Bueno, van a encontrar una nueva forma de hacer negocios y de potenciarlos y van a tener la posibilidad de encontrar nuevas vías de crecimiento para el mismo. ¿Me siguieron hasta acá? Estoy improvisando por completo, pero creo que me va saliendo bastante bien. Estoy acá, estoy en el punto 2. ¿Sí? ¿Por qué? Acá era la otra pregunta, ¿sí?, la otra pregunta que estaba incorporando. Bueno, miren, les podría decir, la verdad que es evidente que en el sector de las pequeñas y medianas empresas, ponele que esté apuntado hacia eso, no existe una cultura asociativa. Si nosotros revisamos en nuestro país la historia de este tipo de realizaciones que son comunes en distintas partes del mundo, bla, 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 citaría todos los antecedentes, que sería algo así como decir, si tengo que convencer a alguien, ¿cuál sería la fundamentación del por qué quiero hacer lo que quiero hacer? ¿Desde dónde vengo? No es un descuelgue, no es algo que se me ocurrió, ¿sí?, en alguna noche de desvelo, sino que tiene un sustento en algo. Sería algo, el por qué sería algo así como la fundamentación, la identificación de la necesidad. ¿Se comprende esto? sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Cómo sigo entonces? Preguntas que ya dijimos. Bueno, ok. ¿Y cómo lo harías? Entonces ahí, son muchas las opciones, enumeraría o describiría las distintas acciones que esto implica. Un poco lo que les decía, ¿no? Bueno, vamos a hacer una jornada de trabajo así, donde vamos a recibir de esta manera a las personas. Esta es la parte más finita del operativo. Les vamos a generar este espacio, le vamos a generar este otro, y así sucesivamente.
¿Cuándo lo vamos a hacer? El cuándo lo vamos a hacer no es solamente poner la fecha en la que se realizaría esa actividad, sino armar un cronograma de trabajo, es decir, todo lo que tiene que pasar antes, ¿sí? Para llegar a eso. ¿Con qué? ¿Qué necesito? Nuevamente, ¿cuáles son los recursos necesarios, ¿sí? Que tendría que contar para esto? Acá Ahí puedo entro yo hablar. de vuelta. ¿Cómo? Ahí es donde Ahí empezás entro yo de vuelta. ahí me empezás a pechar, ¿no? Estoy de calladito hasta ahora. Sí, ahí me empezás a mangar cosas. Bueno, puede hablar de el dinero que puede llevar a llevar esto o la infraestructura requerida para esto que estoy llevando adelante. Y en función de lo que les decía hace un rato, debo contemplar quiénes, ¿sí? La otra pregunta. ¿Cómo está formado el equipo de trabajo? Y a propósito de esta anécdota personal que les contaba recién, ¿quién va a conducir ese equipo de trabajo y con qué credenciales cuenta, si es necesario, si no es conocido, para que lo reconozcan como un posible líder efectivo de ese proyecto? Si el proyecto lo amerita, porque recuerden también en este jueguito inicial que hacíamos con Víctor, recuerden bueno, como dije, escribímelo en 3 o 4 hojitas, ¿sí? Haceme un pequeño brief. Bueno, todas estas cosas, o casi todas estas cosas que veíamos hasta acá, se pueden, cualquiera sea la naturaleza del proyecto, sintetizar en esas 3 o 4 hojas. Si son más o menos, no pasa nada. Nadie dice que esto que tienen que tener una extensión limitada. Imaginemos, por ejemplo, ¿sí? Imaginemos, por ejemplo, que yo tuviese que hacer, y esto va como alternativo, como etapa, ¿no? Que yo tuviese que hacer una presentación. ¿Sí? De nuevo, sigo jugando con el ejemplo que les daba recién, ¿no? Vinieron los tipos estos, ¿sí? de la asociación, de la hipotética asociación empresaria, y me dijeron, che, Flaco, mira, deberías venir a hacer eh, este, me pareció piola lo que vos dijiste, pero queremos que hagas una presentación para la comisión directiva, lo que fuere. Entonces yo iría, ¿sí? Con mi compu abajo del brazo, ¿sí? Con mi proyectorcito de bolsillo, y les haría una presentación como esta. Y esa presentación, dicho simbólicamente, o el core de esa presentación, si sirve como modelización de todo esto que les vengo diciendo, y por ahí, más allá del título y los adornitos, no debería tener más que en cada diapositiva una respuesta a estas preguntas. Como decir, nuevamente giro en torno a esto, por eso les decía, esto es un método muy operativo, muy sencillo, pero lo que les voy a contar a aquellos que quisieran escuchar, por eso en el título ponía un modelo de confección o de presentación, lo que les voy a contar a aquellos que quieran escucharlo, no es otra cosa que esta secuencia de preguntas, con las distintas aperturas que les decía recién. Si se trata de un proyecto que yo voy a presentar para un tercero, o como decía, tal vez dentro de una organización, tengo que compartir con alguien que lo tiene que aprobar, y qué sé yo, bueno, por supuesto que puedo considerar como anexos como lo dice aquí el pie de la diapo, puedo considerar la inclusión de instrumentos de medición, anexos informativos y todo lo que quiera, pero la base, insisto, jóvenes, es esta. Es la respuesta a estas 7 preguntas. ¿Y cómo estamos hasta acá con esto? Perfecto. Sí. Sí, ¿Y cómo les decía, ¿sí? En el principio, ¿sí? en la presentación que veníamos haciendo hasta acá, la respuesta a estas 7 preguntas es aquello que nos va a servir no solamente para un público externo, no solamente para los propios públicos internos, para mi equipo de trabajo. A ver, de nuevo, si quieren, ¿sí?
seguir jugando con esta idea o con los ejemplos de esta idea. Si yo digo, se me cruzó una cosa para mi área, para mi sector, para mi organización, voy a reunir a mi equipo, voy a reunir a mis socios, voy a reunir, qué sé yo, les voy a presentar la idea de nuevo, nuevamente. La mejor forma de hacerlo sería siguiendo esta secuencia de preguntas, sea en forma oral, sea en forma escrita, sea con gráficos, sea como fuere. Si yo en un determinado momento lo estoy pensando para mí o se me cruzó la idea, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa a menudo, no sé si será algún tipo de deterioro neurológico que estoy teniendo o algo así, qué sé yo. Pero, a ver, nuevamente, déjenme sentir que soy bastante humano. ¿Nunca les pasa que ustedes, cuando a veces se acuestan y antes de dormir se le empiezan a girar cosas en la cabeza y se quedan enganchados con alguna idea y no saben qué carajo hacer en ese momento y por ahí se levantan a anotarla o si tienen... Sí, Sí, tal cual. les ha pasado? Sí, a todos nos pasa. Bien, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Yo como me he acostumbrado, a mí me pasa muy a menudo. Me pasa un poco, yo no sé si será que me estoy volviendo chapa o qué, pero me pasa muy a menudo. Como me he acostumbrado a usar la alarma del celular para despertarme y a la mañana y duermo entonces con el celular en la mesa de luz, seguramente levante la cabeza de la almohada y sin siquiera encender el velador para no despabilarme, pero para quedarme tranquilo, lo anote en el bloc de notas del celular. Y a mí lo que me pasa es que sí, que a partir de ahí, como, bueno, es normal que ocurra esto, fuera de joda, cuando me saqué la cosa, cuando la anoté, la dejé anotada, porque uno se empieza a perseguir, uy, qué buena idea, y a ver si después me olvido. No sé si les pasará a ustedes, ¿no? Y uno trata de mentalizarse, no, pero esto se me va y se me voy a olvidar. Qué buena la idea que se me ocurrió, me voy a olvidar. No, no, me voy a programar para mañana acordarme. Y entonces cuando uno empieza a agarrar modorra de nuevo, no, no, pero me la voy a olvidar. Y la idea tipo como con un bombo golpeándonos adentro de la cabeza. Y bueno, paradójicamente muchas veces lo que pasa es que uno lo anota, ¿sí? Y ya como que se tranquilizó porque sabe que o se convence que no se lo va a olvidar y entonces puede volver a dormirse tranquilo. Bueno, por lo menos a mí me pasa eso y creo que a muchos les debe pasar seguramente. Cuando uno, traigo esto a colación como parte de la anécdota, porque cuando a uno le pasan este tipo de cosas, cuando a uno se le cruza en un determinado momento una idea, o a veces también otra cosa que me pasa, charlando con un amigo, tomando un café con un amigo, que nos colgamos hablando de todos, en algún momento sale algo que uno dice, wow, boludo, qué loco, ¿para qué lo anoto? Y saca una... Si no tienes, bueno, obviamente lo anota en el celu, pero dicho simbólicamente, lo anota en una servilletita del bar, que después, por supuesto, no sabe en qué bolsillo la mete, ¿sí? Pero realmente muchos buenos proyectos han surgido de este proceso. Cuando a ustedes se les cruza una idea y esa idea les queda rebotando en la cabeza y por ahí toman algún tipo de registro circunstancial, tal vez imperfecto de ella, lo que les recomiendo que una vez que tienen esa idea sobre la mesa, para ustedes mismos, insisto, más allá de la presentación a un tercero, sea externo, interno, más cercano, más lejano, más allá de eso, más allá de que cuando alguien les diga, presentame tu proyecto, van a tener que escribirlo, en serio, comiencen a hacerse ustedes estas preguntas. Comiencen a hacerse ustedes estas preguntas del qué, el para qué, el por qué, el cómo, el cuándo, el con qué, quiénes. Comiencen a hacerse ustedes estas preguntas porque es lo que les va a permitir pulir realmente esa idea y empezar a tener una muestra de si esto puede ser realmente viable o no. ¿Sí? Y fundamentalmente qué esfuerzos y qué tiempos les va a demandar. Entonces, cuando llegue el momento de la ejecución, sea, insisto, individual, pero que involucre a otras personas, sea con un equipo de trabajo propio, esa claridad
que ustedes pueden haber adquirido en la idea, después van a poder no solamente transmitirla al resto, sino utilizarla como una base de trabajo para poder ir haciendo la gestión de ese proyecto. ¿Sí? Haciendo la gestión de ese proyecto, que no es otra cosa que en un determinado momento hacer, como se suele decir también en nuestra jerga, que las cosas ocurran. Pero si no, Materializarlo. sí, por supuesto, pero si no tienen claras las preguntas guías, difícilmente ese proyecto va a adquirir el orden necesario como para poder llevarlo adelante. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Hoy por hoy la vamos a cortar acá, vamos a cortar unos minutizos antes, porque toda la parte de gestión se la voy a dejar en principio a mi colega que nos va a acompañar el próximo jueves, y prefiero más bien meterle bocadillos a él que spoilearlo en algunas cosas, porque hemos trabajado juntos este tema en otros ámbitos y sé cómo lo encara él y me gusta mucho cómo lo encara él. Por eso lo invité, si quería sumarse a este espacio. Y no quiero espolearlo algunas cosas que sé que él trate, que las trata con muchísima solvencia. Así que si no les parece mal, por hoy vamos a cerrar acá. El jueves que viene volvemos a encontrarnos a la hora de siempre y vamos a empezar a trabajar entonces con la parte de la gestión. Si ya tenemos el proyecto hecho, ahora hay que materializarlo. ¿Estamos bien entonces hasta acá, jóvenes? Bien. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, chicos, les dejo la lista de preguntitas por si tienen algo dando vuelta a la cabeza para que lo empiecen a poner a prueba y nos encontramos entonces el próximo jueves.